Si volvemos al tema anterior, que era el tema de que las autonomías tienen capacidad fiscal, yo me gustaría recordar la historia de eso. O sea, eso empieza porque Cataluña exige que se le dé un porcentaje del IRPF, que primero fue un 25 y después fue un 50. O sea, que viene de ahí porque Cataluña en su momento, no se sabe por qué, no quiso aceptar el concierto. Cuando se le ofrecía dinero tempore, no quiso. Entonces, cuando se dio cuenta de esa historia, quería un porcentaje. El argumento que se usó para convencer al resto del país de que era muy importante que las autonomías tuvieran una cesión de impuestos era lo que se llama corresponsabilidad fiscal. Es decir, es muy importante que el señor que me gobierna y que pide mi voto para él, no solamente gaste el dinero que me cobra otro, sino que sea corresponsable en el dinero que me cobra y que gasta. Porque entonces yo puedo escoger al que menos cobra y más gasta para mí, y no al revés. Cuando se bajan impuestos no se benefician a las rentas más bajas, pero es que esto no es así porque es justamente lo contrario. Es todo lo contrario, es rotundamente falso de que la bajada de impuestos afecta a las rentas ricas. Vamos a empezar porque las rentas ricas tienen fondos de inversión, utilizan métodos de inversión que tributan por lo mismo o que tributan en el momento de que se ejecutan esos fondos. Y las rentas bajas al final somos los españolitos de a pie que trabajamos, cobramos y pagamos un impuesto. Y por lo tanto, a quien está afectando de una forma brutal la deflactación precisamente es a las rentas bajas. O sea, si pedimos a gritos es una deflactación de impuestos, es porque a quien más afecta es al que gana 15, 18, 20, 23. A las rentas mucho más altas las deja de afectar porque está dentro de los tipos que estaban. Porque hay que recordar además, que es que hay un tipo máximo. Y las rentas altas son todas las que ganan el tipo máximo. Claro. Una pregunta, Fernando. ¿Cuánto paga un empresario? Es decir, yo tengo un bar, ¿vale? Y con una sociedad limitada y trabaja mi mujer y 2 hijos y una persona de no sé qué. Y a final de año gano 70.000 euros. Es decir, entre lo que gasto y lo que... bueno, pues le iba a decir, si pretende usted tener un bar con 70.000 euros de ingresos, ciérrelo. Espera, no, de ingresos no, beneficios. Beneficios. 70.000. ¿Cuánto pago de impuestos de sociedades? ¿Qué bar es ese? Bueno, si el bar está a nombre de una sociedad, va a pagar el 25% del impuesto de sociedades, pero entonces el dinero, si se lo quiere llevar, lo tiene que pasar a dividendos y vuelve a pagar tributación sobre él. Si lo tiene como persona física, pues va a entrar en el tipo máximo tributario. Pero vamos por partes, para que la gente lo entienda. Es decir, tengo el bar. Me levanto a las 5 de la mañana, me voy a Mercamadrid, compro el pescadito para hacer el menú del día y la carne y las verduritas, y me voy al bar, limpio la cocina, preparo todo, limpio la barra, monto el tal, en fin, todo lo que hay que hacer para mantener... Pero que si haciendo eso gana usted 70.000... Sí. Limpios, sí. Es un empresario autónomo afortunado. Sí. Espera, no, estoy de acuerdo. Vale, sí, pero pongamos a ese afortunado que le mete 19 horas diarias de trabajo, que se deja ahí las cejas, los bigotes, vale, y consigue ganar esos 70.000 euros. Sí. Bien. Si es una SL, lo que ha montado para alquilar el negocio, etcétera, etcétera, paga el 25%. El 25% y luego, de los beneficios... Espera, paga el 25%. Imaginemos que es Iberdrola. Sí. Es lo mismo. Iberdrola es un bar, pero enorme, y gana 70.000 millones de euros. Tiene un 5% más, pero bueno... Pero ¿cuánto paga? 30. El 30% de impuestos realmente. Sociales. Y va a pagar menos porque como Iberdrola tiene la capacidad de deducirse por inversiones tecnológicas, por Internet, por lo otro, porcentualmente hablando, seguro que Iberdrola acaba pagando menos que el empresario del bar. Es que otra cosa es que 70.000 millones menos cuánto es. Más. Hasta donde yo he leído, pues se puede bajar hasta un 15 o un 14%, fácil. Bueno, por eso, pero espera. Ya hemos bajado la mitad, ¿eh? Por eso te digo que es que el desgraciado del bar, desgraciado desde el punto de vista de lo que le cuesta eso, al 25. A ver, pero es que el desgraciado del bar de Iberdrola al 15. Oye, majo. Es que el desgraciado del bar no tiene capacidad de deducciones, ni tiene gente ni tiene auditores, y además el bar es sota caballo rey. En Iberdrola, a ver, ¿quién le dice a usted que esos 500 millones que ponen de la inversión o del gasto realizado en el sur de Bollullos del Condado son o no son o dejan de ser deducibles? Es decir, ahí en las grandes alturas, piense usted una cosa, son miles y miles de inversiones, miles y miles de apuntes, eso es irrevisable y aunque tengan inspectores continuos mirando, es que no tiene nada que ver. Al final las compañías pagan lo que quieren. Vamos a ir, ejemplo de Iberdrola.
Hay un señor que ha estado imputado durante mucho tiempo de la Audiencia Nacional e Iberdrola, para defender a ese señor, contrata 15 equipos de abogados y se gasta 20 millones de euros, 30 no se sabe porque nadie se... Bueno, supongo que en la Junta General siguiente le preguntará, oiga, pero usted cuánto se ha gastado en abogados para defender a usted mismo, porque no lo ha pagado usted, se lo ha tenido que pagar Iberdrola, ¿no? ¿Y cuánto se ha gastado usted en medios de comunicación para cubrir que no contaran que usted estaba imputado durante todo ese tiempo? ¿Cuánto? ¿500 millones? ¿300? ¿750 millones? Es decir, la capacidad que tiene una gran compañía de prácticamente desde ese minarete hacer lo que le dé la gana, teniendo en cuenta que ese dinero es de los accionistas. Sí. ¿Vale? Lo que pasa es que los accionistas pequeños, que son probablemente los que controlarían un porcentaje más importante de esa total acciones que están en el mercado, esos no pintan nada. Es que las multinacionales son una entelequia absoluta y total. Las multinacionales no son propiedad de nadie, son propiedad del presidente o de la ejecutiva de turno, que es la que manda. Porque por esa razón, usted imagínese la cantidad en los bancos. Los bancos, ¿cuánto tiene la familia de Santander, del Banco Santander, la familia Botín? ¿Qué porcentaje tiene el Banco Santander? Y se habla de ellos como de los dueños. Y no tendrá un 8, un 7, un 1%. El problema es que eso está diluido tanto en tanto accionista que no hay forma de poner a todos de acuerdo para poder coger el control de las acciones. Y luego tienes los grandes fondos de inversión, tienes los fondos públicos, etcétera, que son los que ayudan, los que invierten y ayudan a colocar y a recolocar a presidentes. Entonces ahí están, las puertas giratorias están en esos sitios. O sea, ¿dónde están colocados todos los políticos? ¿Hacemos la lista? No. ¿Traigas usted un día la lista de dónde están todos colocados? En empresas públicas, en el fondo. Eso lo veíamos el otro día en el Congreso de los Diputados, que se echaban en cara el PP y el PSOE, lo de las eléctricas y la subida de la luz y tal, y ninguno de los dos decía, bueno, es que usted tiene a Pepe Blanco en Red Eléctrica, y usted tiene a Beatriz Corredor en Enagas, y usted tiene a... Porque cada uno de ellos están, medio PP y medio PSOE, están colocados en las eléctricas. Es su retiro dorado, porque ahí dejan ya de ser político, pasan a político de tercera hasta que no va a político de primera, pero llega a Red.es y le ponen 700.000 euros de sueldo, chofer, con un BMW enorme y grande que no entra en ningún garaje, y 2 escoltas, más las comidas, más las cenas, y te encuentras con que a una determinada edad a vivir que son 2 días. Es que este país es una vergüenza. Más valía que los políticos ganaran mucho más, pero un régimen de incompatibilidad es total. Oiga, si usted ha sido político, no puede pertenecer a nada de lo que haya tocado o parecido que toca, ni desde luego tener relación con empresas que puedan tener una mínima relación económica o política con el Estado. Porque es que aquí están las influencias. O sea, yo mañana, ministro, pues a mí no me pueden hacer ministro, si es que robaría. Porque sería tal la cantidad de dinero con la que luego tienes que hacerte cuando lo dejas, que es que acabaría robando, acaba robando. Desgraciadamente, por eso la gente honrada no somos políticos. Bueno, habrá de todo también. Habrá que echar algún capote a aquel honrado que lo ha hecho todo con... No, yo no he dicho que todos los políticos no sean honrados. Lo que digo es que los honrados no somos políticos. Lo que significa que dentro de los políticos hay honrados y no honrados. Lo que sí es una realidad es que mientras sucede todo esto, la deuda pública continúa creciendo. Y veíamos como en el mes de julio alcanzaba casi el 1,5 billones. Nos lo va a contar Marien Vallejo. Muy buenos días, Marien. Sí, Ana, la economía española no deja de sufrir y desplomarse, y son muchos los expertos que aseguran que nos encontramos a las puertas de una fuerte y larga crisis económica. Una afirmación que se entiende mejor al conocer que la deuda pública ha vuelto a subir durante el pasado mes de julio, marcando un máximo histórico de, atención, 1,48 billones de euros. Con este ya son 3 meses consecutivos de subida, debida principalmente al crecimiento del endeudamiento del Estado y al de las corporaciones locales. Además, según el dato del PIB de los últimos 4 trimestres, el ratio de deuda se situaría en el 117,7%, por encima del objetivo del Gobierno, que lo estableció en el 115,2%. Unos datos, Ana, que para el Ejecutivo son consecuencia de la pandemia y de la invasión de Ucrania. Muchísimas gracias, Marien. Y sobre todo que las únicas que han sabido reducir esta deuda han sido las comunidades autónomas en un 0,7%. Bueno, es que ese es el... Vamos a... Obligadas. Es que hay que empezar de cero aquí. Sí. Y hemos dicho muchas veces que había que ir a un presupuesto base cero, porque esto es simplemente insostenible. O sea, estamos orgullosísimos de nuestro estado de bienestar. Cada día tenemos peor educación. Cada día tenemos peor sanidad.
Cada día estamos más endeudados y seguimos estando orgullosos. Eso, si lo proyectas en el tiempo, es insostenible, porque la educación será cada vez peor, como ya es, la sanidad será todavía peor, como ya es, y no habrá estado de bienestar. No tendremos dinero para repartir. ¿Qué tenemos hoy? Una situación de encadenamiento al Banco Central Europeo y a los organismos internacionales de crédito. Pero de encadenamiento significa que, yo lo digo muchas veces, nos llama el Botones del Banco Central Europeo y le dice a Sánchez, que soy el Botones del Banco Central Europeo, hace esto. Y el otro lo hace. No tenemos ningún margen. O sea, ahora estamos recaudando 22.000 millones y tal, pero seguimos endeudándonos más. ¿Para hacer qué? ¿Por qué nadie se sienta en esta mesa, en la mesa que quieran, a explicarle por qué no se puede gestionar mejor la sanidad? O sea, el paradigma es lo que han hecho en Valencia con Rivera Salud y con Torrevieja y Alcira. Unos hospitales que estaban gestionados por empresas privadas, que eran hospitales de atención pública absoluta, sanidad universal, excelente, gratuita, pero gestionados privadamente, son revertidos a lo público y se convierten en unos monstruos que gastan muchísimo más dinero, que dan mucha peor atención y mucha peor calidad. ¿Por qué no están dispuestos a hacer los números de cuánto costaría más libertad? ¿Cuánto costaría aplicar de verdad el principio de subsidiariedad? ¿Cuánto ahorraríamos solo gestionando bien? ¿Cuánto ahorraríamos? Es que debiendo 1,5 billones no tenemos nada que hacer. Ya, pero el responsable político, que es al fin y al cabo el que decide sobre todo eso, tanto sobre los hospitales de Alcira como sobre el presupuesto y el déficit, es un señor que en su cabeza el mundo dura 4 años. Ya está. Solo dura 4 años. Cuando lleva 3 años se puede plantear 4 más. Pero en principio solo dura 4 años, con lo cual, ¿qué puñeta le importa a él y en que algunos el déficit casos, cuando crezca lleva, tanto? O sea, y en ¿qué le da algunos igual? casos, cuando lleva 3 años y que ya sabe que no va a repetir, el último año le importa, menos que nada. Ese es el gran problema, porque la mentalidad que tienen, o sea, la mentalidad de servicio al país no existe. La mentalidad de servicio al ciudadano no existe. La mentalidad existe es, me sirvo a mí mismo, y desgraciadamente podríamos plantearnos por qué estamos seleccionando esa gente en el mundo político. Eso, pero que la estamos seleccionando es un hecho empírico. O sea, busca un político que piense más allá. Pero es que, José María, al final es como si vas al médico y te dice, no, tiene usted un pequeño bultito. Tira. Y vuelve al cabo de 6 meses, no, el bultito ya. Y el bultito, y al final tiene usted metástasis en páncreas, sí, metástasis en médico hígado, no te dice... tal. Pero el médico no te dice, tiene usted un bultito, te dice, mira que el vecino de ahí tiene un bultito. Y tú dices, pues es un problema del vecino. Ese es el problema. Es que, coño, si fuera mi bultito, claro. Mariano. Pero el político que ha endeudado a España con esa millonada no va a pagar un euro. Y el problema de este señor, aunque le digan el bultito, es que no se muere él, se muere el otro. Por eso. O sea. Pero el problema, yo creo que uno de los problemas que tenemos en España es que se confunde muchas veces la buena gestión con tener más dinero, con echar más dinero a esa gestión. Es decir, yo creo que, por ejemplo, lo escuchamos ayer en las críticas a Juanma Moreno por suprimir o eximir del impuesto de patrimonio, que al final eran 93 millones de euros. Estaban diciendo que ese dinero pues se quita al servicio público, es decir, suponiendo que 93 millones iban a mejorar un servicio público, cuando yo creo que hay un problema de gestión más que de dinero, y la gestión está fallando en muchos sectores, en el sector sanitario, en el sector educativo y en otros muchos sectores que tenemos aquí. Entonces, eso al final, el relacionar la buena gestión con el dinero es lo que hace al mismo tiempo al gobierno de la izquierda, en este caso, pues a subir impuestos y negarse en redondo a bajarlos, porque cuanto más dinero haya, según su teoría, pues mejor se van a gestionar los servicios públicos como la educación. La gente es que piensa cuando ve esto que está en el cine. Dice, oiga, que debe usted 1,484 billones de euros. Eso dividido por 48 millones de habitantes son más o menos 35.000 euros por barba, incluidos recién nacidos y ancianos al borde a punto de morir. 35.000 euros, venga, vamos cada español al notario a dar un reconocimiento de deuda de 35.000 euros. O sea, todos los que nos están viendo en este momento y todos los que están a su alrededor y los que están en el bar tomándose un pincho de tortilla con una caña, debe cada uno 35.000 euros. No los debe Pedro Sánchez, no los debe el gobierno, los debemos los españoles, porque unos señores han decidido que había que gastar más de lo que ingresábamos. Y además, había que ingresar más gestionando mal. Porque dices, no, es que vamos a tener unos servicios.
No solamente la sanidad es peor, la educación es peor. Van a poner tickets, ¿cómo se llama? Peajes en las autovías. Sí. Es que hay que pagarlo todo. Y cuando lo has pagado todo, el IVA. Y cuando vas a tomar el café, al 12% o al 10%. Claro, en Y ese, mira, en ese ayer círculo José vicioso- Ramón explicó aquí, Sí. que habló de eso, Sí, es explicó verdad. que en España los que no tienen deuda de hecho son los ayuntamientos. Los que tienen menos y de hecho no tienen deuda. ¿Por qué? Pues La han fundamentalmente es por un asunto, creo yo, bastante simple porque lo hablé con muchos alcaldes. Porque claro, en la crisis de 2008 lo que hizo es que algunos ayuntamientos quedaran quebrados. Entonces, ahí sí que recibía al alcalde, porque el alcalde suele ser un tío que vive en el ayuntamiento. Si es pequeño, ni te cuento. Entonces, claro, es un señor que cuando va por la calle, los ciudadanos le dicen, ¿qué puñetas has hecho, tío? ¿No? Con lo cual, ese sería el contrapeso de la mentalidad de 4 años. ¿Qué hacían los alcaldes? Y a mí me dijeron más de uno, me dijeron, mira, tenemos fondos para gastar, pero se ha acabado. Yo no gasto nada que después me exija mantenimiento. O sea, no gastaré en un museo, que porque tendría, Europa nos pagaba un museo, pero que tengo que poner 2 bedeles, 3 directores, no sé qué, que es un sueldo, ni hablar. O sea, yo esto no... Con lo cual, son los únicos que pensaron en que hay cosas que son inversiones y hay cosas que son gastos. Pero el autonómico ya lo tiene más lejos, porque imagínate el presidente de la Generalitat de no sé qué, el paseo que hace por según qué pueblos. Y no te digo Pedro Sánchez, que quiere irse a Europa. Quien ha querido poner en relieve esto también ha sido en el Congreso Iván Espinosa de los Monteros, que de hecho se lo ha comparado a Nadia Calviño con la bajada del Levante, la situación que teníamos actualmente en la economía española. ¿A usted le gusta el fútbol? ¿Usted sigue la Liga? ¿Sabe usted quién ganó la Liga el año pasado? Bueno, se lo digo yo. El año pasado la Liga la ganó el Real Madrid. ¿Sabe usted quién bajó a segunda? 3 equipos todos los años. Entre ellos hubo un equipo muy querido que bajó a segunda, que es el Levante. Pero pasó una cosa muy curiosa en la Liga del año pasado. Aunque el Real Madrid en las últimas jornadas fue el que sumó más puntos, porque sumó 20 puntos en las últimas 9 jornadas, el Levante, con solo 16 puntos sumados, creció un 84%. El equipo que más creció en toda la Liga. ¿Sabe usted lo que eso significa? Absolutamente nada. Lamentablemente, el Levante bajó a segunda, quedó penúltimo, porque creció mucho, pero no valió para nada. ¿Sabe usted por qué? Porque partía de una base muy pequeña. Cuando se parte de una base muy pequeña, por mucho que se crezca, no pasa absolutamente nada. Usted está aquí todos los días diciendo que España crece más que nadie, pero ¿sabe cuál es la realidad? Que esta es la liga en la que juega usted, la que es entrenadora, la Liga Económica Europea, la Liga de Crecimiento Económico medido por PIB, datos de Eurostat. ¿Y sabe usted lo que pasa? Que por mucho que usted diga que España es la que más crece, España entre el 2019 y el 2021, últimos datos anuales que tenemos, es la que está a la cola de la Unión Europea. De la misma manera que tuvieron que cambiar de entrenador en el Levante cuando quedó último, probablemente deberíamos cambiar de entrenador en la Liga Económica Europea y en este caso en la española, porque usted, que es la entrenadora, señoría, nos ha bajado a segunda división. Bueno, Nadia Calviño le contestaba, justo lo estábamos comentando en la mesa, que no estaban aquí para hablar de fútbol, pero parece que no se ha enterado de nada de lo que estaba diciendo. Calviño tiene pocas ideas, pero confusas, ¿eh? No ha acertado Qué ni barbaridad. una desde que es ministra. Qué barbaridad, Dios mío. Yo no sé esta gente qué va a hacer cuando acabe. Bueno, sí lo sabemos. Como decía el otro señor, ¿en qué manos estamos?